Buenas tardes, estimados estudiantes del diplomado Gerencia Educativa. Hoy vamos a dar una breve introducción a nuestra primera unidad que está contemplada con los siguientes términos, los siguientes temas a estudiar, que se encuentran también en la guía didáctica de estudio. En el día de hoy vamos a hablar sobre los fundamentos de la gerencia educativa. Y vamos a tratar los temas de gerencia educativa, liderazgo para el cambio, gobierno escolar, planificación estratégica educativa y planificación estratégica. Al mismo tiempo, un poco sobre cultura escolar y por último, gestión de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos. Todos nosotros, como gerentes educativos, tenemos que saber algo de liderazgo para el cambio, entendiendo desde una perspectiva que el liderazgo a nivel educativo tiene que ser afrontado desde diferentes ángulos, de diferentes entornos, porque ustedes como gerentes educativos van a tener que llevar a cabo un liderazgo masivo, un liderazgo transformacional, por decirlo así, porque ustedes van a tener la capacidad de llevar unos cambios dentro del sistema educativo. Cuando hablamos de gobierno escolar, entonces nos estamos refiriendo a todo lo que es el proceso interno y externo, cómo poder controlar esos factores, esos actores tanto internos como externos. Trabajaremos lo que es la planificación estratégica educativa. Aquí está todo contemplado desde un marco lógico en cuanto a lo que es la perspectiva de qué estrategias son las que tenemos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades, debilidades y amenazas. Manejar el clima organizacional es muy importante para ustedes como gerentes educativos, ya que eso les va a permitir poder mantener un termómetro, por decirlo así, correspondiente a lo que es también involucra la cultura escolar. Y por último, hablaremos entonces también de gestión de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos. Veamos un poco sobre estos aspectos que van ustedes a encontrar en mayor profundidad en la guía didáctica que les van a servir de respaldo para su evaluación final. Cuando hablamos de gerencia y liderazgo para el cambio, tenemos que considerar que la gerencia educativa, de alguna manera, es una de las ramas de la ciencia de la educación, pero a su vez, una rama de la división social del trabajo. Y ustedes, como gerentes educativos, tienen la función de empezar a estudiar a profundidad cuáles son las particularidades que van a tener como gerentes educativos. Y digo particularidades porque de alguna forma esto les va a permitir a ustedes tener un espectro de mayor volumen, tener una mayor perspectiva de cómo pueden estar ustedes manejando los procesos de cambio. Para Ramírez, en 2016, este autor plantea que la gerencia educativa es un proceso de planeación y administración de los diferentes recursos con los que se cuenta en una organización. Ahora bien, existe también una responsabilidad de gestionar los procesos para que funcionen de manera eficiente y eficaz. En tal sentido, ustedes tienen que empezar a trabajar los procesos internos de cada una de las personas, como es la motivación, la evaluación, la retroalimentación y un acompañamiento. También podemos decir que la permanente situación de lo que es el gobierno escolar se compone de todos los estamentos y actores, como les decía al principio, que van a pertenecer a la institución, así sea rector, consejo directivo, en fin, todo ese conglomerado de personas o de entes que componen el proceso de la educación de manera interna y externa, porque tenemos que contar también con los padres de familia. Ahora bien, cuando hablamos de gobierno escolar, es conveniente saber que
una herramienta para orientar, dirigir y desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es aquí donde nosotros vamos a integrar a todos esos padres de familia, docentes, personal directivo, personal de la misma institución, que ya conformados, ellos obviamente van a reforzar todos esos valores, todo eso, esa filosofía que tiene la institución como tal. Dentro de este gobierno escolar podemos hablar entonces que existe una conformación de los diferentes estamentos del gobierno escolar, como la comisión de evaluación, consejo estudiantil, consejo disciplinario, asociaciones padres de familia, comité de admisiones, consejo de profesores, comité de bienestar estudiantil, personero estudiantil, consejo académico. Pero fíjense que eso es en la parte externa. Desde adentro empiezan a nacer una serie de valores, una serie de filosofías que tienen que empezarse a gestar y deben tenerlas cada uno de estos componentes que mencionamos anteriormente. ¿Por qué? Porque teniendo un buen gobierno escolar, nosotros podemos también hablar de una planificación estratégica educativa. La planificación estratégica educativa nos va a permitir a nosotros a manejar lo que es el ámbito educativo, a manejar lo que es, si se quiere, el conjunto de los procesos de manera anticipada, de manera sistemática. Nosotros vamos a tener un pliego, por decirlo así o llamarlo así, un pliego de condiciones y de acciones que nos van a permitir poder desarrollar de manera equilibrada todos los procesos de manera interna y externa. Para definir cualquier estrategia de planeación educativa o de proyecto educativo, es necesario identificar y encaminar de alguna manera en el marco de la misión y visión de los valores de la cultura institucional. Y es por eso que anteriormente habíamos topado lo que era el gobierno escolar. Porque para poder tener definida una planificación estratégica tenemos que tener controlado un gobierno escolar. Porque en caso contrario estamos, si se quiere, dispersando todos nuestros recursos sin tener una orientación. Y es allí en donde vamos entonces a tener que desarrollar un análisis FODA. Los gerentes educativos nuevos, modernos, de alguna manera, tienen que empezar a desarrollar aspectos muy importantes, aspectos relevantes en cuanto a la condición de lo que compone y desarrolla la planificación estratégica escolar. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir determinar estas acciones, estos actores, tanto internos como externos, de mejora, tanto las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. La planificación organizacional, la planificación educativa, estratégica educativa, luego que esté desarrollada, nos va a llevar, nos va a permitir a medir cuál es el clima y la cultura organizacional que ya veníamos trabajando con el gobierno escolar. Fíjense que todo esto tiene de manera cronológica, por decirlo así, o de manera muy planificada, podemos detectar si en la misma planificación estratégica escolar podemos saber si existe clima organizacional positivo o negativo, o si realmente faltan algunos componentes para mejorar lo que es la filosofía y la cultura escolar. Y por eso tenemos que tomar una gran importancia y una gran relevancia a lo que es este segmento de la cultura o clima organizacional. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a nosotros que todo el sistema esté limpio, se sienta conforme, que no existan disconformidades, al contrario, que percibamos todo el mismo ambiente, el mismo clima para trabajar, porque es muy desagradable llegar a un lugar, más aún en el ámbito educativo, y tener una doble moral, decir que estamos bien, pero que de alguna manera internamente no estamos funcionando. Y es importante trabajar esa parte, manejar el clima organizacional, porque si lo definimos hablando de este comportamiento, señala que el clima organizacional es la variable dependiente e independiente de la estructura organizativa. Entonces, si las estructuras organizativas no están conformes, va a haber un desajuste, un movimientos poco agradables, donde si de alguna forma el trabajo se puede dar, no se va a dar con gran satisfacción. Entonces,
Camps y Hams dicen lo siguiente: hace una representación y alude al conflicto haciendo referencia a las luchas internas y externas, sin olvidar a los tipos de personas a los que la organización atrae y cómo se ejerce la autoridad dentro del sistema. Es decir, cuando manejamos clima organizacional, cuando manejamos estos aspectos, tenemos que saber que esa parte de la autoridad del sistema tiene que estar conformada, tiene que estar trabajando de manera muy alineada con lo que es la cultura, la filosofía, las estrategias, la gerencia como tal, usando de manera adecuada las herramientas. Entonces, ¿por qué? Porque posteriormente a eso nos vamos a tener que enfocar en cuanto a los recursos de la organización. Porque ustedes como gerentes educativos van a manejar recursos, ya no son los docentes que estaban anteriormente. Ustedes son gerentes educativos. Y se tomó esta palabra ya que esto le permite a ustedes tener un accionar un poco más amplio de saber que van a trabajar con personas, que van a manejar materiales, van a manejar recursos financieros, o sea, activos y activos intangibles. Entonces, todo esto les va a permitir a ustedes saber cómo poder ir segmentando de alguna manera los aspectos más relevantes y más importantes de la gerencia educativa. Como lo veíamos inicialmente, tenemos que saber qué es la gerencia, por qué se llama gerencia educativa. Porque vamos a manejar recursos, porque tenemos que planificar, porque tenemos que hacer cosas diferentes, porque ya no es el director, ya no es el rector, no, es el gerente educativo, la persona que maneja todos esos recursos, la persona que planifica, la persona que mide clima organizacional, la persona que hace estrategia para poder articular con los diferentes sectores, tanto internos como externos, de la organización. Bueno, hasta aquí nuestra unidad número 1 de manera introductoria para que ustedes puedan avanzar y seguir leyendo, seguir estudiando, preparándose y de esta manera poder tener mayor, si se quiere, conocimiento. Y con esta introducción ustedes pueden también tener mayor apetencia para lo que es el material didáctico que se encuentra en nuestra unidad número 1 y de alguna manera puedan también llevar a cabo todas las actividades que aquí tenemos para ustedes. Hasta luego, nos vemos en una próxima oportunidad en la unidad número 2 y la subsiguiente. Espero que salga muy bien. Para cualquier duda o cualquier comentario lo pueden dejar a través de mi número de teléfono, en el WhatsApp o también en el chat de consultas que está abierto para ustedes. Hasta luego, nos vemos próximamente. Fue un placer atenderles.